Como les mencionaba anteriormente, antes de irnos a la pausa, vamos a conversar con Elizabeth Ahumada como abogada y también, bueno, la hemos tenido varias veces acá. Sí, ya de la casa finalmente, porque la gente participa mucho y va proponiendo temas para que le vayamos preguntando. Y este es uno de los temas que recogimos de ustedes mismos, de quienes nos acompañan siempre aquí en el matinal, porque sabemos que para usted es sumamente importante. Pero primero, saludemos a Elizabeth. ¿Cómo estás el día de hoy, Elizabeth? Hola, buenos días, Carla. Buenos días, ¿cómo estás? Sí, felices. Yo muy contenta de estar aquí nuevamente y poder aportar algo de lo que sé, en beneficio de los trabajadores, por supuesto. Claro que sí. Oye, Jorge, comentábamos antes de salir al aire sobre estas diferencias que existen quizá en el inconsciente o en la opinión pública que observamos para quienes tienen contrato y quienes tienen boleta de honorario. Y específicamente en un tema que en el último tiempo se está hablando bastante, pero que hace una década atrás no era tan conversado, tiene que ver con el acoso laboral. El acoso laboral que podemos tener desde el empleador o desde un colega o incluso desde alguna persona que está recién incorporándose al equipo. Hablemos sobre acoso laboral, pero también enfocado a cómo actuar en ese ámbito si yo estoy contratada o si estoy con boleta de honorario. Muy bien. Lo primero que hay que saber en torno al acoso laboral es qué es el acoso laboral. El acoso laboral es cualquier conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterado hacia el trabajador y que es ejercido ya sea o por el empleador o por otro compañero de trabajo, ¿ya? Y que tenga como resultado un menoscabo a los derechos del trabajador, ¿ya? O que afecte, amenace sus oportunidades en el empleo, dentro del ámbito laboral. Bien, dicho eso, el acoso laboral, bueno, se desprende que puede ser vertical o horizontal, ¿verdad? Vertical desde una jefatura, horizontal entre pares. El tema es que en una relación laboral clara de un trabajador dependiente, tenemos amplia protección a lo que es el acoso laboral. ¿Ya? La importancia de estar contratado. Exacto, esa es la importancia de estar contratado porque las empresas deben tener un protocolo de prevención y sanción del acoso laboral. Okay. Y cada vez que se presenta una situación de este tenor, el trabajador tiene que dirigirse por conducto regular, informar la relación, o sea, informar la problemática por escrito a la dirección de la empresa, entiéndase jefatura, ¿verdad? Y la empresa tiene que saber gestionar y activar este protocolo para buscar una solución, establecer sanciones, qué sé yo, etc. Okay. Ese es paso uno. Ese es el paso uno. Ahora, si yo trabajador me doy cuenta que activé el protocolo pero no ha pasado nada, no me ignoraron, no tuve respuesta, me dirijo a la inspección del trabajo a hacer la denuncia correspondiente para que sea la inspección del trabajo la que presione, la que genere un proceso de fiscalización, etc. Ya, eso es cuando soy dependiente y tengo un contrato de trabajo. Pero también muchos trabajadores prestan sus servicios con la figura de la boleta de honorarios, ¿ya? O un contrato de honorarios. El contrato de honorarios es un acuerdo en virtud del cual un profesional se obliga a prestar determinado servicio. Es un servicio puntual, no habitual, esporádico, para la realización de una obra específica, qué sé yo. Entonces, se supone que no se alcanza a dar una relación laboral propiamente tal con vínculo de subordinación y dependencia. ¿Ya? En esos casos, estos trabajadores a honorarios no están protegidos por los derechos del Código del Trabajo, porque entiende que serían relaciones laborales ocasionales, muy cortas en el tiempo, un servicio muy específico. ¿Ya? Entonces, por eso no hay una cobertura de protección. Pero suele pasar, que esta relación de vínculo de contrato de honorarios se utiliza para encubrir una relación laboral de verdad, con vínculo de subordinación y dependencia. Claro. Porque hablo de este vínculo tan rimbombante porque es lo que te determina que hay una relación de trabajo regida por el Código del Trabajo, ¿ya? Y que es la que protege a los trabajadores. Entonces, tú tienes que analizar en ese caso puntual de ese trabajador que está con contrato de honorario,
Si lleva mucho tiempo esa relación contractual, ya no es puntual, ya no es esporádica, si se volvió permanente. Si voy dando boletas de honorarios y ya llevo mucho tiempo, no sé, llevo un año o más de un año, ya claramente eso ya no es una figura de contrato de honorarios, ¿ya? Y te puedes entonces proteger vía Código del Trabajo, ¿ya? Muy bien. Y ahí es cuando te surgen los derechos en relación al acoso laboral, a activar el protocolo, a que se investigue, a que se sancione y a que se dé una solución a tu problemática sin que pierdas el empleo. Ahora, como te decía hace un rato atrás, el acoso laboral puede ser vertical. Y si lamentablemente es tu jefatura la que está ejerciendo este hostigamiento reiterado que te menoscaba, puedes tomar la decisión, y el código lo permite y te ampara, de ejercer el autodespido, ¿ya? Ejercer el autodespido y obtener incluso una indemnización, un incremento en tus indemnizaciones del 80% por la gravedad de la figura que esto tiene, porque claro, imagínate, por una conducta impropia, un hostigamiento reiterado desde tu empleador, te ves en la situación para solucionar el tema, porque ya no lo soportas más, porque te está causando mucho menoscabo, incluso psicológicamente, te despides, te autodespides, porque claro, tu empleador no te va a despedir porque no le interesa pagarte indemnizaciones. Pero la ley señala que te puedes autodespedir, incluso incrementar tu indemnización que corresponda en un 80%, ¿ya? Entonces, esa es la importancia, Carla, de poder distinguir si estoy bajo la figura de la boleta de honorarios por esta prestación de servicios muy puntual, muy específica, o si bien estoy con la figura de la boleta de honorarios y el contrato de honorarios, pero que está siendo ocupada para encubrir una relación laboral habitual, con vínculo de subordinación y dependencia. Porque si estoy en la hipótesis 1, boleta de honorario por una prestación de servicios específica, es una relación breve en el tiempo, que va a terminar en corto tiempo, entonces no se activan estos derechos. Pero por el contrario, si estoy en esta relación laboral donde habitualmente ya estoy prestando mis servicios al mismo empleador, estoy entonces en la situación de que la relación laboral es encubierta y yo me puedo proteger y blindar con todos los derechos que emanan del Código del Trabajo. Ahora, si nos salimos un poquito más allá del acoso laboral propiamente tal, quiero aclarar que una persona que trabaja con boleta de honorarios en una relación específica y puntual, que no alcanza a estar protegida en ese ámbito por el Código del Trabajo, sí es importante decirle a estos trabajadores que ellos tienen una cobertura de protección, pero en el ámbito de la seguridad social. ¿Qué quiere decir con esto? Que desde el año 2019 las personas que boletean estamos obligadas a cotizar, ¿ya? Sí. Entonces, como la cotización es obligatoria, ahora las boletas de honorarios, aun cuando sean, en ese caso específico, ¿no?, de prestaciones puntuales, están cubiertas por toda la protección que engloba la seguridad social, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Tienes derecho a salud, derecho a la ley sana, derecho a pensiones de vejez, de sobrevivencia, de invalidez, cuota mortuoria, la cotización de previsional para toda la parrilla del Estado. Toda la parrilla del Estado opera con la boleta de honorarios, producto de la cotización que es obligatoria, que este año 2024 es del 13% y que se espera que al año 2028 llegue a equipararse al 17%, que es lo que cotiza un trabajador con contrato del trabajo. ¿Ya? Porque el trabajador con contrato del trabajo cotiza 17, 10% que va a la AFP, 7% a salud. Y en el caso de la boleta de honorarios, de ese 13%, un 7 y fracción va a salud y el resto a AFP. ¿Ya? Pero hay una protección. Lo que pasa es que la pregunta que me hacían ahora era particular al acoso laboral, ¿ya? Y por eso yo señalaba que por un lado
no se alcanza a tomar esa protección, ¿verdad? Y en el otro sí. Pero para todas las boletas de honorarios, independiente de la figura en que estén, existe la protección del derecho a la seguridad social, ¿ya? Entonces es importante que cumplan con la cotización obligatoria porque es la operación renta de cada año la que genera el derecho al trabajador de tener esta cobertura, ¿ya? La cobertura se inicia todos los años el día 1 de julio y termina el 30 de junio del año siguiente, ¿ya? Pero siempre con el requisito previo de haber dado cumplimiento a la operación renta del respectivo año, ¿ya? Y estar siempre cotizando. No sé si tienen alguna preguntita. Oye, está como clarito todo, ¿eh? Súper bueno. Hay muchas personas que no denuncian finalmente porque tienen miedo después de las represalias que van a seguir viviendo al interior del trabajo. Sí, eso pasa. Pero como te decía, el protocolo tiene que funcionar, las empresas están obligadas a tenerlo. De hecho, debe constar por escrito y muy detallado en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, ¿ya? Y que no conste en el reglamento también constituye falta y constituye multa, una infracción para la empresa. ¿Ya? Y Elizabeth, en este caso, por ejemplo, en una empresa que es pequeña y tiene pocos trabajadores, que también tiene algunos con contrato, otros con boletas de honorario, ¿cuánto es el mínimo para que se sindicalicen, por ejemplo? Porque el de honorario en varios lugares, por ejemplo en los municipios, ellos también tienen su grupo para organizarse, que ha sido en el último periodo. Antes solamente los contratados tenían su grupo más organizado. En la empresa privada, ¿cómo funciona esto de que si el equipo se puede agrupar para solicitar cosas al empleador? Mira, el mínimo de trabajadores que se necesita, hay distintas escalas, ¿ya? Pero el mínimo de trabajadores que se necesita para poder constituir un sindicato en una empresa, por pequeña que sea, es de 25 trabajadores. Ya. Si tú no logras ese quórum de 25 trabajadores, no puedes constituir un sindicato en esa empresa. Mira, qué pero lo que importante. sí puede ocurrir es que, dependiendo del rubro de la empresa, te puedas incorporar a la figura de un sindicato interempresa. ¿Ya? Entonces ahí ya no necesitas ese, porque vas a formar parte de un sindicato que es un poco como superior ¿ya? A esa estructura. Entonces un sindicato interempresa te puede recoger y te puede agrupar, ¿ya? Pero si estamos hablando de una empresa cerrada y pequeña, es un 25%. Perdón, 25 trabajadores. Sí, 25, sí, bueno, 25%. estoy pensando así como un grupo pequeño de 10 personas, empresas muy pequeñas, las pymes, que son uno de los sustentos importantes para el país. Es más complejo entonces el proceso para llegar a ser un colectivo que solicite algo, sino que cada persona tiene que evaluarse su situación laboral con el empleador de forma particular. Y en este caso, si la persona está con boleta de honorario y después con el tiempo pasa a ser contratado y en ese periodo con el contrato tiene problemas de acoso. Cuando se hace la denuncia respecto a esto, ¿de dónde se considera? ¿Desde cuando tenía la boleta de honorario o desde cuando fue contratado? Porque también pasa muchísimo que hay cierta confusión respecto a cuándo es que yo estoy protegida. Ya. Muy buena la pregunta. Esto generalmente lo tiene que decidir un juez del trabajo. ¿Ya? O sea, tú tienes que acudir a un tribunal para que, estoy pensando en el caso donde ya escaló la problemática y has tenido que autodespedirte o te han despedido por este tema. Entonces, ahí, vía juicio, se entra a determinar el tema de la antigüedad laboral o de la continuidad de la relación laboral. Entonces, es el juez del trabajo el llamado a determinar, analizar las pruebas y a determinar, bueno, hay huella laboral desde el año, no sé, 2019, este señor tenía boleta de honorario, pero la verdad es que estaba en un vínculo de subordinación y dependencia, entonces era código del trabajo, entonces te reconocen para atrás esa antigüedad. Y no es menor, es súper importante porque tú sabes que las indemnizaciones por años de servicio
están directamente relacionadas con los años de prestación de servicio, es claro. Entonces, si te reconocen esa antigüedad, estás aumentando tu fondo de indemnización, claro, lo que no es menor. Elizabeth, tenemos hartas personas que ven el matinal que trabajan por periodo, lo que conocemos como los temporeros. Y lo que ha ocurrido en los últimos años es que se le hace un contrato por 11 meses y se le manda vacaciones el mes 12 y después lo vuelven a contratar. Si hay un tema de acoso laboral, si hay un maltrato, si hay una situación compleja que puede ser vertical o horizontal, muchas personas deciden no decir nada, no poner la denuncia sobre este tema ni con el empleador ni tampoco con la protección que pueda dar el Estado, porque como va a terminar el contrato, tengo miedo de si yo hago la denuncia después no me vuelvan a contratar. ¿Cómo podemos manejar ese tipo de especulación? Mira, ahí lo que yo aconsejaría es específicamente a los trabajadores y trabajadoras temporeras, es que, claro, efectivamente se está encubriendo también una relación permanente y donde claramente un trabajador temporero está vinculado en una relación de subordinación a una persona que es la que le da las instrucciones, ¿no es cierto?, que es la que lo contrata, sí. Entonces tenemos acá una subordinación, tenemos el elemento de subordinación y dependencia, que claro, el empleador lo está tratando de simular y encubrir porque está haciendo un contrato a plazo fijo. Entonces está tratando de evadir las leyes laborales, claro. ¿Verdad? Acá hay que empoderar al trabajador primero para que se dé cuenta de que esa es una relación laboral, un vínculo encubierto, ¿verdad? Más permanente, porque si yo todos los años estoy volviendo a prestar servicio a la misma persona bajo la misma figura, sí, estamos encubriendo esta relación laboral, ¿ya? De la que de la que van a generar o emanar amplios derechos para ese trabajador. Entonces, hay que alegar, hay que patalear, hay que demandar si es necesario ese vínculo laboral para que se saque el velo y se determine que es un vínculo de contrato del trabajo porque ya ha sido reiterado. Y ahí seguro que hay más de 25 personas, por si son grupos grandes de colaboradores. Por supuesto, es cuestión de organización, es cuestión de tener la información y después de tomar acción. Porque si tú estas situaciones las elevas a un tribunal, lo más probable es que el trabajador tenga óptimos resultados. Mira. Sí, porque afortunadamente la jurisdicción del trabajo en el ámbito laboral, todo se regula bajo un principio que es pro trabajador, pro operario. Entonces vas a conseguir generalmente que se obtengan las declaraciones en favor del trabajador. Hay que hacerlo. Elizabeth, y en este caso podría ser, ¿cómo es visto, por ejemplo, cuando tiene varios años de trabajo consecutivo y en este aspecto se puede observar que en el último periodo, después de, por ejemplo, 13 años de trabajo, en el último periodo ya no se está pagando a la fecha, hay mucho retraso, el empleador no tiene mayor relación con el empleado y sale el concepto de autodespido, porque hay complejidades para mantenerse, pero no se puede ver como un acoso laboral, porque en este caso se rompió el vínculo, pero se mantiene todavía el contrato. Sí, claro. En ese aspecto, ¿cómo se puede realizar? ¿Dónde hay que acercarse, por ejemplo, a hacer esta demanda de la situación? Si no puedes demostrar el acoso laboral propiamente tal, porque no es claro, ¿cierto? Porque ha sido muy sutil, pero tienes por otro lado estos elementos importantes como el retraso en el pago del sueldo, o no te lo pagan íntegramente, o no han pagado tus cotizaciones previsionales, tú puedes ejercer la figura del autodespido, ¿ya? A lo mejor no es lo ideal porque nadie quiere perder su empleo, pero si estás en una situación de ese estrés permanente, donde no están cumpliendo con lo mínimo de la contraprestación de la relación laboral, que es el pago del sueldo, en la fecha que debe ser, la cantidad que debe ser, el pago de tus cotizaciones previsionales, que son parte de tu remuneración y que te protegen, tú puedes autodespedirte, ¿ya? Y bueno, para autodespedirte necesitas, por cierto, acudir también
a un juez del trabajo. Pero ten por cierto que ante esa hipótesis que tú me planteas, ese autodespido es seguro, o sea, el tribunal va a determinar que corresponde, que el autodespido procede. Y de esa manera vas a poder el trabajador le va a poder poner término a esa relación laboral y conseguir y obtener las indemnizaciones que le correspondan por todos los años por todos los años de servicio. De servicio, Wow, ¿cierto? Y que le paguen sus remuneraciones impagas. Cierto. Y por cierto que desde la fecha del autodespido hasta que tenemos una sentencia o hasta que el trabajador convalida el pago de las cotizaciones previsionales, está obligado a pagarle las remuneraciones de todo el tiempo intermedio. Importante. O sea, el trabajador soluciona el problema y sale ganando por todas partes, por donde tú lo mires. O sea, la importancia de estar bien informados con respecto al ámbito laboral, porque por mucho tiempo y hasta la fecha había un cierto miedo a perder el trabajo, este concepto de derecho parece que se deja debajo de la alfombra y el que hace valer sus derechos es complicado. Exacto. Que suele ser una persona no muy apta para el trabajo porque, no, es que esta persona puede ser problema. Al revés, que debemos nosotros ir avanzando en una cultura complementaria, inclusiva, respecto a la importancia de tener claro cuáles son las leyes laborales. Si me permites dar una pequeña información, mira, el trabajador que se ve afectado y que tiene el valor de denunciar y que se acerca a una inspección del trabajo a poner una denuncia por X incumplimiento, a veces, claro, ve amenazado su empleo, ¿verdad? Sí. El empleador podría perfectamente amenaza de despido o despedir. Si eso llegara a pasar, si a un trabajador lo despiden por haber ejercido una denuncia ante la inspección del trabajo, debe saber que está cubierto por una figura laboral que se llama tutela o garantía de indemnidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si a ti te despiden por haber hecho una denuncia y si te despiden al corto tiempo de la denuncia, no sé, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, claramente se va a entender, o un tribunal puede entender que te han despedido porque te atreviste a denunciar. Claro. Entonces, por eso se llama garantía de indemnidad. ¿Qué quiere decir esto? El despido va a continuar con sus efectos, pero el tribunal puede ordenar que te den una indemnización mayor, una indemnización especial, que va entre 6 remuneraciones y hasta 11 remuneraciones, dependiendo de la antigüedad, del sueldo, qué sé yo. Pero no es gratuito para el empleador despedir a un trabajador que ha ejercido sus derechos y que se ha atrevido a hacer una denuncia. Ya eso también está sancionado y hay una protección hacia el trabajador vía esa indemnización especial. Sí. Oye, esta entrevista queda también en Facebook, yo después la voy a volver a ver porque son importantes estos conceptos, sobre todo por el miedo que existe a la denuncia, que hay mucho respaldo legal para poder hacerlo. ¿Dónde se encuentra la Inspección del Trabajo para las personas que nos están viendo, que podría ser desde Talca hacia acá? Mira, la Inspección del Trabajo acá en Linares está aquí en el edificio, está detrás de la catedral, entre Freire y la calle Independencia. ¿Ya? Muy bien. Ahí está, en el segundo piso, la Oficina Provincial Linares. Muy bien. Entonces, inspección acá en Linares existe. Existe, por supuesto. Y cuando se va ahí en la Inspección del Trabajo, hay personas que le puedan orientar, por ejemplo, de una situación que puede ser que no tenga las palabras adecuadas o técnicas legales para decir esto es lo que pasa, sino que tiene la historia para contar. Claro. Ahí va a haber personal para que le puedan ayudar, orientar hacia dónde poder realizar la denuncia, si es que la persona quiere hacer la denuncia también, porque pasa que en una primera etapa hay que empoderarse primero de la forma legal que existe, informándose. Hay otras personas que están un poquito más reticentes a hacer cumplir su derecho, porque esto es un derecho. Es un derecho. Y tenemos que estar constantemente mencionando esto es un derecho, y no es ser complicado ejercer un derecho, sino que más bien marca un precedente para otras personas que puedan vivir esta situación, porque si no vamos a seguir en condiciones complejas con los empleadores o con
colega, siendo que esto está respaldado por la ley. Qué bueno tenerte aquí, Elizabeth, y poder conversar contigo sobre estos temas que con tanta palabra técnica a veces nos perdemos los humanos normales que no usamos constantemente estos conceptos. Así es, sí. Pero bien, felices también de conversar sobre este tema puntual. Hemos conversado sobre otras cosas similares como el artículo 22, como el tema de los contratos, pero yo creo que, señor director, sí o no, nos falta más conversar con Elizabeth. Estos temas son súper importantes porque son tantos escenarios distintos, Elizabeth. Muy diversos, múltiples. ¿Cómo lo haces para cuando llega una consulta evaluar hacia dónde poder asesorar? Hay mucho que estudiar y mucho que preguntar. O sea, constantemente, Sí, porque también van modernizándose algunos sistemas. Así es. Hay que estar constantemente leyendo Constantemente esas modificaciones. leyendo, estar pendiente, revisando siempre el diario oficial, todo. O sea, imagínate. Elizabeth, de todas formas, los trabajadores en general estamos muy mal informados en este vínculo contractual con los empleadores. Sí. ¿Qué pasa con esa información? A mi parecer, mira, no es casual, porque un trabajador informado, un trabajador empoderado. Acá falta, en Chile falta fortalecimiento de lo que es la actividad sindical. Hay bajo porcentaje de trabajadores sindicalizados. Exacto. Entonces, claro, por ahí viene un poco el por qué se produce de pronto tanto abuso en materia laboral, tanta desinformación, Claro. porque son no va a ser la empresa, o sea, por regla general pueden haber excepciones, pero no va a ser la empresa la que te capacite Claro. en tus derechos, ¿no? Ahí tiene que haber un sindicato fuerte, sólido, detrás de los trabajadores, que esté siempre permanentemente traspasándoles la información y ejerciendo las acciones que correspondan, porque también están llamados a eso los sindicatos. Si un sindicato se da cuenta que existen ciertas situaciones en la empresa que no debieran ocurrir, están llamados a hacer las denuncias correspondientes. Claro. Y ejercer las acciones que no están ejerciendo los trabajadores individualmente. Sí, ¿será que es mucho trámite y que por eso no hacemos estas acciones? Que decimos, ay, pero paso 1, paso 2, paso 3, yo lo único que quiero es tener trabajo y llevar el alimento a la casa. Sí, hay un poco de burocracia, también está el temor siempre de perder el empleo, Claro. porque claro, mucha gente no sabe que hay protecciones, que no es llegar y despedir, o que si te despiden me tienen que dar indemnización o esto o lo otro. Entonces, básicamente yo lo atribuyo a la desinformación. Pero no es tan fácil entonces despedir a una persona con boleta de honorario. Con todos los avances de modernización que existen, generalmente es como boleta de honorario, se corta y listo. Exacto. Se acabó. Es que lo que te decía yo cuando comenzaba esta conversación, si en esa figura de la boleta de honorarios tú ves algunos elementos de una relación laboral, como por ejemplo, porque la boleta de honorarios, como te decía, es la prestación de servicios de un profesional en una cuestión muy específica y puntual, ya para un estudio, una investigación, qué sé yo, etcétera. Y que va a terminar pronto. Pero y donde tú tienes libertad para ejercer, para esa prestación de servicio. No tienes horarios, nadie te da mayores instrucciones. Tú eres el profesional y tú sabes cómo lo haces, sabes cuál es el trabajo que tienes que hacer y cómo lo vas a entregar. Perfecto. Pero si bajo esta figura tú vas observando que tienes horarios, que tienes reglas, que te están controlando, que te están dando más instrucciones u órdenes, o que esto ya se volvió más bien permanente en el tiempo, una boleta tras otra, qué sé yo, y donde te ha extendido en el tiempo en esta relación laboral, tienes los elementos para configurar la relación laboral del Código del Trabajo. Y si lo logras configurar y demostrar y lo declara un juez, vas a tener todos los derechos. Claro, a lo mejor tú no vas a partir por la demanda, pero ya llevas, no sé, 3 años boleteando para el mismo empleador, entonces, pero por cierto que tienes derecho a vacaciones, por cierto que tienes derecho o lo vas a tener a un finiquito y pago de indemnizaciones si te despiden, entonces ya vas a estar protegida. Ahora, distinto es que cuando se produzca ese despido,
el término de esa relación laboral, vas a tener que accionar, vas a tener que presentar una demanda. Claro. ¿Para qué? Para que se reconozca que aunque tú estabas boleteando, estabas en una relación laboral del Código del Trabajo y un juez ordene que se te pague todo lo que corresponda, o sea, toda la protección de tus derechos. Claro. Elizabeth, para hacer una demanda te pueden contactar. Por supuesto. ¿Cuáles son, señor director, tenemos ahí para colocar información de Elizabeth? Porque hay WhatsApp o Instagram, ¿cómo pueden acceder a ti? Sí, hay un Instagram que es abogada ahumada, si no me equivoco. Muy bien. Y por WhatsApp también puede ser, Ya. al 954 90 8686. Muy bien. Vamos a ver si el señor director lo puede colocar en pantalla, porque te damos las gracias, sobre todo porque este es un tema que de verdad nos preguntan mucho y entre nosotros podemos tirar la broma, podemos decir alguna información poca, pero no con tanto detalle y tanta también practicidad como lo menciona Elizabeth, que cuando te escuchamos suele ser fácil entender el procedimiento y con palabras que son técnicas, pero que después como las explica, como que, no era tan difícil. Claro, sí, es posible. Qué importante entonces que nosotros tengamos la información, empoderarnos sobre eso. Y si no, contacten a Elizabeth Ahumada, al Instagram o al WhatsApp, si alguno lo quiere. Señor director, ¿lo repetimos de nuevo, el WhatsApp? Si lo puede repetir, Elizabeth. 954 90 8686. Muy bien. Ahí a ver si lo podemos colocar en pantalla para que las personas le saquen una foto, o también porque esto queda grabado, se puede volver a repetir, que nos ha pasado en otras ocasiones, que mandamos el link de la entrevista para que las personas también lo vuelvan a escuchar, se vuelvan a interiorizar en aquello. Por eso es que también lo tenemos en Facebook, ocurre muchísimo, y que después se sube a otra plataforma que es YouTube, para que la gente pueda tomar nota, volver a escribir, volver a aprender ciertas cosas y se sientan empoderados. Muchas gracias, Elizabeth, por haber venido el día de hoy con nosotros. Muchas gracias a ti, Carla, muchas gracias al Matinal, gracias por la oportunidad de llevar esta información y poder ayudar. Porque realmente es una ayuda, tremenda ayuda. Y otra de las ayudas que nosotros podemos tener aquí, se lo cuento, porque aquí está conmigo, lo voy a colocar en que no me hable, porque aquí en Multicom usted puede encontrar Magic TV. Este espectacular producto y otros también que tenemos es para ayudarlo a usted a planificar, a solicitar música que le coloque, que le ayude también a implementar algo específico en su casa. Por ejemplo, si tiene lámparas, si tiene otros aparatos inteligentes, los puede colocar todos unidos, todos de forma muy práctica. Es nuestro Magic TV, y solamente con un enunciado de voz diciendo Alexa, usted puede decirle todo lo que necesita, colocar alarmas, si quiere cocinar y que le avise cuando tiene que terminar, si también quiere mandar un mensaje, le recuerda. Es uno de los artículos estrella que usted puede encontrar en Multicom Maule, en cualquiera de sus sucursales, incluso también ingresando a la página web o llamando al call center. Usted puede observar también la oportunidad de un color blanco y un color negro que están disponibles. Yo lo tengo en rojito porque si digo Alexa me va a hablar inmediatamente y preguntarme qué es lo que quiere. Esto y más productos en Multicom Maule. ¿Les parece si vamos a un resumen? El resumen del programa que fue desarrollado el día de ayer a las 22 horas. Ahora pasemos a revisar un resumen de Nada Personal.